yo declarara sobre quién fue mi hija y quién será siempre para mí. Yo a mi hija siempre la recuerdo como la niña que era. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en este segmento especial con Giulio Talamonti, a quien tenemos ahora vía Skype. Lo tenemos a distancia, pero Talamonti está con nosotros para analizar el tema, Alejandra, de qué tan seguros son los hogares seguros, los hogares de protección. Hablo específicamente de los hogares de la Secretaría de Bienestar Social, de la Subsecretaría de Protección, en donde, pues, recordemos que el Hogar Virgen de la Asunción en Pinula fue desarticulado, por decirlo de esta manera, y fue dividido, ¿no? Fue sectorizado. Los chicos que fueron enviados a la zona 15, en este hogar de la zona 15, ha habido ya varias fugas, pero hace 24 horas se dio la última. Así es, Andri, es que se registraron 2 fugas en este lugar, 2 adolescentes que abandonan el proceso, como menciona la Secretaría de Bienestar Social. En este caso hemos dado seguimiento, recordarán ustedes, no es la primera vez que sucede. De hecho, meses anteriores se dio el caso de 2 menores que de la misma manera se habían fugado y habían huido de este hogar. En este caso había sido en Quetzaltenango, pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar en el que se ha registrado en la zona 15 capitalina. Tenemos a Giulio Talamonti conectado con nosotros, estaremos abordando este tema y sobre todo quizá el enfoque sea, y lo más importante es, si son hogares seguros, ¿por qué no cumplen con esta seguridad? Iniciando porque el lugar en donde se ubican no es el adecuado. Bienvenido, Giulio Talamonti. Gracias, Andri y Alejandra, televidentes de Todo Noticias. Como pueden escuchar, pues he seguido bastante mal de la garganta, pero siempre es un honor estar con ustedes. Definitivamente el análisis que ustedes están haciendo es muy cierto. De seguros, lo que tienen esos hogares es únicamente el nombre. Es decir, si bien es cierto, han habido avances dentro del quehacer de la Secretaría de Bienestar Social, creo que todavía también han habido algunas acciones que no son las más adecuadas. Y tú lo decías perfectamente, Alejandra, ¿cómo es posible que en casas, en colonias residenciales como en Vistahermosa 2, en la zona 15, se habilite, entre comillas, uno de estos hogares donde las fugas de ayer fueron 2? Pero recuérdense ustedes que el año pasado se fueron 4 muchachitos de ahí. Eso quiere decir que no está funcionando esa forma. Yo me pregunto, y con esto les devuelvo por favor la interrogante a ustedes en el estudio, Andri y Alejandra, ¿y no sería mejor volver a habilitar aquel hogar que ahora no se está utilizando, que es Virgen de la Asunción, que obviamente sufrió un gran problema con la pérdida de las 41 niñas, pero que de alguna manera sigue teniendo una infraestructura bastante más adecuada para resguardarlos? Por supuesto que sí, sería una de las mejores opciones, porque en esa ocasión no fue la infraestructura el problema, no fue la infraestructura, fue la mala administración, fueron las malas decisiones que se toman esa noche lo que ha provocado el incendio que se registra en este lugar, pero no fue un problema estructural. No, claro, de hecho la casa Virgen de la Asunción es extraordinaria. Es una de las mejores instalaciones que puede tener la Secretaría, y entonces ¿por qué no hacer el uso correcto y adecuado y poder aprovechar estos espacios que ya se tienen? Sí, claro, Talamonti, lo que pasa es que con el nombre de seguro, yo quiero hacer aquí traer a colación esto. Si hubiese sido en época del presidente Colón, seguramente los hogares se llamarían Hogar Solidario Virgen de la Asunción, ¿no es cierto? Entonces, pero como el presidente Pérez Molina era su eslogan, era parte de esa palabra seguro, ¿no? Entonces, por eso se llama Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pero no tiene nada que ver con que sea seguro o inseguro, sino nada más es el nombre que tiene. Pero le deberíamos hacer honor a ese nombre. Entonces, ¿cuáles serían, Talamonti? Ya tú has planteado que sería bueno regresar a Pinula, a San José Pinula. Pero, ¿cuáles serían las otras opciones para, por supuesto, no mantener a estos adolescentes en áreas residenciales donde las casas no están hechas con ese propósito de resguardar?
Claro que sí, Andrea, Alejandra. El análisis que ustedes hacen también es muy interesante y yo creo que las opciones, fuera de volver a habilitar el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, es pensar en varias cosas. La primera de ellas, replantearnos realmente si la Secretaría de Bienestar Social es la institución adecuada para resguardar a este tipo de personas. Recordemos que ahí encontramos a tres tipos bien diferentes, digámoslo así, de jóvenes. Primero, aquellos que están en conflictos con la ley penal, generalmente son mareros. A ellos habría que tenerlos en hogares realmente que más que hogares parecieran cárceles por la gravedad de los delitos que han cometido. Pero también ahí hay jóvenes en resguardo, es decir, aquellos que han sufrido maltratos en sus hogares. Ahí se pudiera habilitar a alguno de los 5 que ya existen funcionando específicamente para eso. Pero, Andrea, Alejandra, recordemos también que aunque es menor la población, también hay aquella población de menores que de alguna u otra forma ha sido abandonado por sus padres o tienen algún problema, ya sea físico o mental, y no hay quien cuide por ellos. Entonces creo que también es hora de replantearnos, porque estamos hablando al final de cuentas de seguridad, del hecho de poder construir también nueva infraestructura adecuada para el trato de menores. Recordemos que cuando se da la tragedia del Hogar Seguro, muchos de estos jóvenes elevaron sus voces e hicieron denuncias públicas en donde daban a conocer los abusos a los cuales estaban siendo víctimas, y de esta misma manera ellos justificaban y decían el por qué querían huir de estas casas seguras. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en estas debilidades, en estas denuncias que ellos habían realizado? Las hicieron antes, bravo. Incluso mostraban las marcas que tenían en su cuerpo, en donde intentaron en diferentes ocasiones el suicidarse. En esta ocasión ustedes podrán recordar esos momentos duros y crueles y también las imágenes y palabras que ellos pudieron expresar en su momento. ¿Por qué entonces no se le da seguimiento y no se le pone atención si ya se tiene una denuncia por parte de la víctima en este caso? Excelente pregunta, Alejandra, porque fíjate que inclusive hay algunos hogares fuera del sistema estatal, como el hogar que maneja la hermana Ayau, que realmente son modelos privados que están funcionando muy bien. Entonces aquí debemos de replantearnos una cuestión. Estas denuncias que tú mencionas hay que investigarlas, hay que seguirlas, y ahí hay dos instituciones que deberían de ver eso, es decir, me refiero tanto a la Procuraduría General de la Nación como a la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero además también debemos de recordar que ayer lo hablábamos de una manera complementaria y tal vez un poco polémica para muchas de las personas que nos estaban viendo, cuando hablábamos de las piscinas y todo eso, y más que de las piscinas nos enfocábamos en el tema de la rehabilitación y reinserción social. Creo que esa es la gran parte que está faltando. No es suficiente encerrar a estos jóvenes. Dime, André. Claro, Talamonti, ya para llegar a la parte final de este segmento, lo que pasa es que los hogares privados, tú los has mencionado y has traído a colación, estos hogares privados se reservan el derecho de admitir a alguien, y entonces la población que tienen también realmente es población en protección, no es población peligrosa. Entonces, digamos que la comparación es buena, pero si también en el Estado fueran solamente adolescentes y niños en protección. Lo que pasa es que los jueces aquí, en este caso, le tiramos quizá la pelotita al sistema de justicia, porque ellos envían a los hogares estatales a los adolescentes sin tener ese tamizaje correspondiente de ver dónde se ubican. Pero bueno, Talamonti, ¿cuáles son tus conclusiones respecto a este tema? Claro que sí, Andrea, Alejandra. Una cosa queda clara, es decir, no estamos todavía en el nivel óptimo que tenemos que hacer, a pesar de la tragedia que se sufrió el año pasado, el 8 de marzo, en Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Es urgente replantearse ese quehacer de la Secretaría de Bienestar Social. Es urgente la construcción de más centros de menores para poder separar las tres categorías de las que ya hablamos. Pero también es urgente, de alguna manera, que a esta población, la mayoría de ellas, como tú decías, Sandri, que son menores en conflicto con la ley penal, apliquemos la fuerza coercitiva del Estado en cuanto a que los tengamos encerrados y de verdad seguros para que no delincan, pero apliquemos también una medida, como lo hablábamos ayer contigo y con Alejandra, para que puedan tener una segunda, tercera o cuarta oportunidad en la vida, porque recordemos que al final de cuentas todavía son menores de edad. Andri, Alejandra, televidentes, como siempre para mí, un honor.
Gracias, Julio Talamonti, por haber estado con nosotros, incluso a la distancia, por haber compartido estos conocimientos y, por supuesto, sabemos ha sido parte de su experiencia en temas de seguridad específicamente. Así que el llamado a las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social a poner atención específica y evitar que se continúen registrando estas fugas y realmente a brindarles protección a estos jóvenes, que es lo que ellos están buscando y también necesitando. No por gusto se encuentran en ese lugar.